Bueno chicos, bienvenidos a la sesión número 11 del curso Estructura de Datos 2. El día de hoy daremos cierre al tema de árboles para mañana iniciar con la siguiente unidad, que es la correspondiente a los grafos. Hasta el momento estudiamos todo lo referente a las características principales de los árboles en general en cuanto a su estructura. Luego estudiamos los árboles binarios y a continuación estudiamos los árboles binarios de búsqueda. Seguidamente estudiamos los árboles ABL, que son una mejora de los árboles binarios de búsqueda. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña profundización de lo visto en la sesión anterior del tema para despejar las dudas y de esa forma dar cierre oficial a la unidad. Entonces, referente a la profundización de los árboles ABL, vamos a leer rápidamente la definición. Un árbol ABL se les llama así por Aldenson-Belsky, este es un solo nombre, y Landis. Estos dos señores fueron los que idearon toda la teoría referente a los árboles ABL. ¿Qué es lo que nos dice? Que los árboles ABL son árboles binarios de búsqueda que cumplen con una condición de estar balanceados. Es decir, que ningún nodo va a tener una altura superior a 2 o que su factor de equilibrio va a ser superior a 2. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí lo dice. Los árboles ABL en su altura del subárbol izquierdo y derecho no se diferencian en más de 1, 0 o menos 1. Es decir, que todo nodo cumple una propiedad equilibrado ABL. ¿Qué quiere decir esa propiedad de equilibrado ABL? Que está balanceado, es decir, que cada nodo del árbol, o que para cada nodo del árbol, la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo o su subárbol izquierdo y su subárbol derecho es a lo sumo 1, es decir, menos 1, 0 o 1. En los gráficos ya lo vamos a ver. Para ello, añaden etapas extras a las operaciones de inserción y borrado. Este equilibrio se consigue realizando rotaciones al insertar o a borrar elementos. A grandes rasgos, esta es la definición general de lo que es y por qué se llaman árboles ABL. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer en los árboles ABL? Las normales, es decir, las mismas que hacemos en los árboles binarios de búsquedas, que son insertar, crear el árbol, insertar, buscar, eliminar y desplegar sus nodos. Entonces, en un árbol ABL, que es un árbol binario de búsqueda, se amplía con un campo que indica el factor de equilibrio. En los árboles normales veíamos que solamente estaba el nodo y tenía un hijo derecho y un hijo izquierdo. Es decir, tenía el campo de información, un apuntador a la derecha y un apuntador a la izquierda. En los árboles ABL se agrega un campo extra que es el factor de equilibrio. Las operaciones de acceso son idénticas en los árboles binarios de búsqueda. Las de inserción y borrado también, lo único es que se añade la etapa de reequilibrado, ya lo vamos a ver. Esto es importante tenerlo presente. El reequilibrado recorre los ancestros del nodo que ha sufrido modificación
recalculando sus factores de equilibrio y aplicando las rotaciones adecuadas según sea necesario. Ya lo vamos a ver. El recorrido se detiene al llegar a la raíz o cuando el subárbol del nodo actual no haya sufrido cambios en la altura respecto a como estaba anteriormente. Y es necesario controlar el cambio de altura de los subárboles a lo largo de los recorridos. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice la inserción? La inserción nos dice, o para insertar en un árbol y que sea ABL, es decir, que esté balanceado o equilibrado, nos dice, al insertar un nodo, se actualiza la información de la altura de los nodos que están en el camino desde el nodo insertado a la raíz. El balanceo solo se produce en ese camino, ya que esos nodos tienen sus árboles modificados. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico donde vemos las alturas y el factor de equilibrio. Las hojas tienen un factor de equilibrio 0. ¿Cómo se calcula el factor de equilibrio? El número de nodos que hay hacia la derecha menos el número de nodos que hay a la izquierda. Si vemos este nodo, ¿cuántos nodos hay a la derecha? 0. ¿Cuántos nodos hay a la izquierda? 0. 0 menos 0. El factor de equilibrio es 0. Para este nodo, ¿cuántos nodos hay a la derecha? 0. ¿Cuántos nodos hay a la izquierda? 1. Por eso aquí les pongo altura a la izquierda, altura a la derecha. La altura a la izquierda es 1 porque tiene un nodo hacia su izquierda y la altura a la derecha es 0 porque a su derecha no tiene nada. Como el factor de equilibrio se calcula altura derecha menos altura izquierda, 0 menos 1, factor de equilibrio va a ser menos 1. Vamos a la raíz de este árbol en particular. ¿Cuántos nodos hay a la izquierda? ¿O cuál es la altura a la izquierda? 2. Entonces la altura a la izquierda es 2. ¿Cuántos nodos hay hacia la derecha? ¿O cuál es la altura hacia la derecha? 2. 2 menos 2, 0, es decir, el factor de equilibrio es 0. Vamos con este nodo. ¿Cuántos nodos hay a la derecha o cuál es su altura hacia la derecha? 1. ¿Cuál es su altura hacia la izquierda o cuántos nodos hay hacia la izquierda? 1. 1 menos 1, 0. Ya dijimos que las hojas, como no tienen nodos, es 0 menos 0, por lo tanto su factor de equilibrio es 0. Pero ¿qué pasa si llega un nodo acá? Nos inserta un nodo en este subárbol. El 2, si vemos, empieza por aquí, es menor que 10, va acá, es menor que 6, va acá y se posiciona aquí. Este subárbol de momento queda exactamente igual sus factores de equilibrio porque lo único que se afecta son los ancestros del nodo que se insertó. Si el nodo que se insertó fue este, los únicos factores de equilibrio que se alteran son los de este nodo y los de este nodo. Por lo tanto, empezamos a recalcular los factores de equilibrio de estos nodos. Empezamos por el nodo insertado. Como es una hoja, el factor de equilibrio es 0, es decir, a la derecha es 0, a la izquierda es 0, 0 menos 0 es 0. Para este, a la derecha no tiene nada, a la izquierda tiene 1, 0 menos 1, menos 1. Pasamos a este.
A la derecha no tiene nada, pero a la izquierda tiene dos nodos, es decir, 0, menos 2, menos 2. Entonces es cuando decimos que se desbalanceó en el nodo 6. ¿Por qué? Porque al insertar este nodo, las alturas de sus ancestros, es decir, de su padre y de su abuelo, si lo queremos decir de esa forma, se modificó y ahora hace parte del factor de equilibrio que debemos operar o modificar, porque esta es 2 o menos 2. Cuando el factor de equilibrio nos da 2 o menos 2 es porque el subárbol está desequilibrado. ¿Entendimos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Podemos hacer otro ejercicio? Pero entendí como que para Hasta aquí vamos, o les estoy explicando qué es eso del desbalanceo. Hasta ahí. Y qué es el factor de equilibrio y cómo se calcula. Eso, ese factor de equilibrio se calcula restándole la de la derecha la izquierda, ¿sí? Exactamente. Porque aquí es menos 2. Si nosotros vemos a la derecha, la altura a la derecha, AD, es 0. Pero la altura a la izquierda es 2. 0, 1 y 2. Por lo tanto, 0 menos 2. ¿Por qué 0 menos 2? Porque el factor de equilibrio es altura derecha menos altura izquierda. Entonces da menos 2. Cuando nos da este valor, enseguida decimos se desbalanceó el árbol y tenemos que aplicar alguno de los 4 casos de rebalanceo, que es lo que vamos a ver ahora. Hasta aquí solo es cómo se calcula el factor de equilibrio, o como diríamos por ahí, de dónde sale ese factor de equilibrio. Hasta ahí estamos bien. Sí, hasta ahí bien. Listo. Entonces, hasta aquí solo sabemos que está desbalanceado, pero no cómo lo vamos a volver a balancear. Entonces, rebalanceo del árbol. Hay 4 casos posibles de desbalanceo a tener en cuenta según dónde se hizo la inserción. ¿Cuáles son esos 4 casos? Inserción en el subárbol izquierdo del hijo izquierdo de A, que fue lo que hicimos ahora. Si recuerdan, hicimos la inserción por el lado izquierdo del hijo izquierdo de A. ¿Quién es el hijo izquierdo de A? Si este es A, el hijo izquierdo es este, y este fue al que se le insertó un nuevo elemento. ¿Sí? Ese es el primer caso. El segundo caso es inserción en el subárbol derecho del hijo izquierdo, es decir, se forma una figura como esta y se desbalancea este nodo. El tercer caso es inserción subárbol izquierdo del hijo derecho de A, es decir, se forma una figura como esta. Y inserción del subárbol derecho del hijo derecho, que es que se forma esta figura y este nodo de aquí se desbalancea. Entonces, comentábamos que estos casos son simétricos porque mientras este es a la derecha, este es a la izquierda, y mientras este es a la derecha, este es a la izquierda, por lo tanto son simétricos y sus rotaciones también son simétricas, o son a la derecha o son a la izquierda, dependiendo del subárbol donde está. Si es a la izquierda, si está a la izquierda, se rota a la derecha, si está a la derecha, se rota a la izquierda. Hasta ahí los 4 casos y el factor de equilibrio. Ya. Ahora, entonces en los 4 casos, el nodo que siempre se desbalancea es el de arriba. Miren, o sea, el nodo A en este caso. Siempre el que se desbalancea o el que el factor de equilibrio va a ser diferente o igual, va a ser 2 o menos 2, va a ser este nodo de acá arriba. Siempre, y ya lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se desbalancee o nos demos cuenta de que el factor de equilibrio en estos nodos fue 2 o menos 2?
existen dos clases de rotaciones: las simples y las dobles. Para las simples tenemos el caso 1 y 4, el caso 1 y 4. Y en las dobles tenemos el caso 2 y el caso 3. El caso 2 y el caso 3. Las simples es cuando se forma una línea simple de árboles, si lo queremos ver así. Y la doble cuando se forma esta figurita así como si fuera un triángulo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya lo habíamos dicho, las soluciones son simétricas. En cada caso los subárboles están opuestos. Este es el opuesto de este es el opuesto de este. Listo. Ahora, ¿cómo es eso de la rotación simple izquierda-izquierda? O sea, este primer caso, que fue lo que nos pasó cuando les dije cómo se calculaba el factor de equilibrio. Esto es exactamente lo que está en la diapositiva pasada. Entonces, en estos momentos está el árbol desequilibrado. ¿Por qué? Porque se insertó este elemento y se desbalanceó el nodo 6. Como yo solo, o mejor dicho, la teoría dice que solo voy a interactuar o voy a rotar este subárbol que fue el que se desbalanceó, este otro subárbol queda exactamente igual y con él yo no me voy a meter. Por lo tanto, yo lo que hice fue que lo tomé y lo rodeé hacia acá. Y solo voy a trabajar con este. Como es una rotación simple, quiere decir que va a haber una sola rotación. La doble, ya vamos a ver qué es lo que pasa en la doble. Entonces, solamente voy a trabajar con este subárbol que fue el que se desbalanceó. ¿Cómo es la rotación simple izquierda-izquierda? O cuando se forma esta figura, cuando se desbalancea este nodo. Es una rotación de esta forma. Es decir, el 6 lo bajo y ya. Esa es la rotación. Y coloco nuevamente mi árbol que estaba desbalanceado, como ya lo roté, lo coloco en el resto del árbol que estaba sin modificaciones. ¿Se entendió o muy rápido? No, hija, qué pena. Si lo pudiera repetir otra vez, que la verdad no lo comprendí. Qué pena con usted. Tranquilo. Este es el que traemos desde el ejemplo de que se insertó el 2, ¿cierto? Hasta ahí todos estábamos de acuerdo que el factor de equilibrio era menos 2 porque la altura izquierda es 2, es decir, 0, 1, 2, y la altura derecha es 0 porque no tiene nodos. Derecha menos izquierda menos 2. Se Es decir, desbalanceó cuando se insertó este nodo. perdón, es decir, cada vez que nosotros insertemos un nodo, él hace su cálculo de forma individual para determinar cuál es su altura. Debemos hacer el cálculo. Exactamente. Cada vez que insertemos o eliminemos un nodo, debemos hacer el cálculo de las alturas del árbol para ver si se desbalanceó. Aquí nos dimos cuenta que se desbalanceó aquí. Si por algún motivo no se hubiera desbalanceado aquí, hubiéramos seguido hacia arriba recalculando. Es decir, nos detenemos en cuanto detectamos el desbalanceo. No es que lo detectamos aquí y después vamos acá y seguimos recalculando. No. En cuanto detectamos el desbalanceo, nos detenemos. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, les decía, como es esta figurita, este subárbol no lo voy a tocar. Entonces, lo echo para acá. Si se dan cuenta, este exactamente es lo mismo y solo voy a trabajar con este.
que fue el desbalanceado. Es decir, 6, 4, 2, 6, 4, 2. La rotación izquierda me dice que el nodo que inserté lo dejo en la misma posición y lo que hago es bajar a mi abuelo, si lo queremos ver de esa forma. O sea, hago este movimiento, es decir, bajo el 6. Como es una rotación simple, ya no voy a hacer más movimientos. Ahora que veamos la rotación doble, vamos a ver que hay que hacer 2 rotaciones, pero no nos adelantemos para no enredarlos. Acá es una rotación simple, como la inserción fue por la izquierda, el nodo que se insertó lo dejamos en su posición o lo tomamos como punto de referencia y giramos sobre el eje de su padre. Como está así, el nodo que se insertó ese, tomamos como punto de referencia o de eje su padre y giramos, es decir, bajamos el 6. Y ya. Lo volvemos a colocar acá. Cuando lo volvemos a colocar, volvemos a calcular los factores de equilibrio y nos damos cuenta que nuevamente está balanceado. El 2, por las hojas, por ser hojas, su factor de equilibrio es 0. Este nodo izquierda tiene 1, derecha tiene 1, por lo tanto su factor de equilibrio es 0. Este nodo igual, y este nodo tiene 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 menos 2, 0. El árbol está completamente equilibrado. ¿Claro? ¿Me hice entender? Sí, señor. Señor, sí. Listo. Es decir, siempre el árbol siempre debe quedar binario, manteniendo un balanceo entre las hojas de un nodo y las hojas del otro nodo. Sí, es que el árbol siempre va a ser binario porque cada nodo respeta la regla de estructura que es que un padre solamente puede tener 2 hijos. O sea que siempre se va a mantener binario. Lo único es que ahora estamos jugando con el factor de equilibrio que se calcula con su altura. Como los casos son simétricos, ahora vamos a ver cuando el desbalanceo se produce, pero del otro lado. Entonces tenemos aquí, en estos momentos el árbol está balanceado. Aquí dice -1 porque voy a insertar un nodo aquí ahora, pero en estos momentos, así como está, es 0. Es decir, cuando yo inserto el 22, el factor de equilibrio de este es 0. El de este es 1, porque derecha menos izquierda, 1 menos 0, 1. El factor de este, 2 menos 0, 2. Aquí me equivoqué, aquí es 0. A la izquierda no tiene. Ahí me disculpo. Entonces, ahora el desbalanceo se produjo en este nodo, es decir, el de la figura aquí. Es más, espérenme un segundo para no confundirlos. Vamos a corregirlo. Para no generar confusiones. Listo. ¿Volvió la imagen? Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve la pantalla. Listo. Entonces decíamos, como llegó un nuevo nodo aquí, el factor de equilibrio este es 0, porque 0 y 0 da 0. El de este es 1, porque 1 y 0 es 1. El de este es 2, porque como tiene 2 nodos acá, sería a la derecha 2 y a la izquierda 0. El factor de equilibrio es 2, es decir,
Cuando se insertó este nodo, se desbalanceó. Entonces ahora tenemos que hacer la rotación y exactamente lo mismo. Como este yo no lo voy a tocar ni se va a modificar, lo dejo apartacito y solamente me enfoco en los 3 nodos que se afectaron, es decir, el 17, el 20 y el 22. ¿Cómo es la rotación derecha-derecha? Lo mismo o la misma filosofía de la izquierda a izquierda. El nodo que se insertó es mi punto de ancla, es decir, ese no se mueve, y giro tomando como punto de giro mi padre, es decir, me volví, hago este giro, es decir, que baja el 17. Me fui. Si ven que es lo mismo que el anterior, solo que del lado opuesto. Sí, señor. Exactamente lo mismo, solo que del otro lado. Cuando ya lo giré, como es un giro simple, lo coloco en el lugar donde va, vuelvo a calcular 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, me da 0, 1, 1, me da 0, 0, 0, me da 0. Hasta ahí, con el simple, yo creo que no hay dudas. Con el doble es que hay que estar un poquito más atentos y alerta a lo que pasa. ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, en algunos casos, la rotación simple no resuelve el problema. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, para eso tenemos la rotación doble izquierda-derecha y la rotación doble derecha-derecha. La rotación doble es similar a la simple, solo que se involucra 4 árboles en lugar de 3. Esa es la definición, pero vamos a verlo en la gráfica para que se entienda mejor. Decíamos que se iba a formar esta figura. Entonces ahora vamos a hacerlo un poquito más interactivo. El otro, ya estaba el árbol ahí, pero ahora vamos a ir insertando nodo a nodo y veamos lo que pasa. Entonces, el ejemplo de la rotación derecha, doble, izquierda, derecha. Vamos a ir insertando estos nodos y en la medida que vamos insertando, vamos a calcular sus factores de equilibrio para que vean cómo debemos hacerlo cuando nos toque hacerlo a nosotros. Entonces, cuando llega el 5, su factor de equilibrio es 0, porque en estos momentos es una hoja. No tiene hijo derecho ni tiene hijo izquierdo, por lo tanto, 0 menos 0, 0. Cuando llega el 6, ¿hacia dónde iría? A la derecha. Exacto. Cuando el 6 llega acá, el 6, como es una hoja, su factor de equilibrio es 0, pero el factor de equilibrio de la raíz ahora es 1. ¿Por qué? Porque a la derecha tiene 1 y de este lado tiene 0. 1 menos 0, 1. La condición nos dice que es cuando el factor de equilibrio es 2 o menos 2, por lo tanto, todo está bien hasta ahora. Llega el 2. El 2 llega por este lado con su factor de equilibrio 0. Pero ahora sí cambia el factor de equilibrio de la raíz. ¿Por qué? Porque como ahora tiene 1 a la derecha y 1 a la izquierda, 1 menos 1 vuelve a ser 0. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos por el 2. Llega el 1. El 1 llegaría por acá. El factor de equilibrio de 1 por ser una hoja es 0. Pero entonces cambia el de aquí. ¿Por qué? Porque ahora sería 0 menos 1. El factor de equilibrio de este cambia a menos 1. Y cambia el de la raíz, porque ahora sería 1 menos 2 sería
menos 1. ¿Claro hasta ahí? Porque van cambiando los factores de equilibrio. Ahora sí te quedó claro, Roosevelt, cómo se va recalculando. Sí, señor, sí, sí, sí Listo. Llega el 4. 4 llega por acá. Su factor de equilibrio es 0. Cambia nuevamente el de acá porque ahora es 1 menos 1, 0. Cambia el de acá. ¿Por qué? ¿Cambia o queda igual? ¿Ustedes qué dicen? Chicos. No, queda igual. Recuerden, el factor de equilibrio es la máxima altura. A la izquierda de este nodo, la altura máxima sigue siendo 2. El nodo que se insertó aquí no afecta porque sigue siendo la misma altura. ¿Sí se entendió o ahí se perdieron? Ay, me perdí. Igual, profe, me perdí ahí. Sí, me confundí. Estábamos ahí. 0 porque 1 menos 1, 0. Llegó este. Cambio el de este. 0 menos 1, menos 1. ¿Cierto? Y calculamos el factor de equilibrio de la raíz. ¿Cómo lo hicimos? 1 menos 2. ¿Cuánto dio? Menos 1. Entonces, como se insertó un nodo por el mismo lado, si lo queremos ver de esa forma, el de este sí cambia. Porque ahora sería 1 menos 1, 0. Pero la altura, si yo les digo cuál es la altura de la raíz, ¿cuál es la altura de la raíz? 0. La Dos. altura. Dos. 2. 2. ¿Por qué? 2. Porque hay dos nodos desde aquí hasta la última hoja, 0, 1, 2. Y si me voy por este lado, 0, 1, 2. Es decir, a la izquierda hay dos nodos diferentes, que es lo que va a pasar ahora que inserte el 3 que llega acá. Ahí sí modifica la altura de acá. Al insertar este, la altura de este subárbol a partir de la raíz es 2. Si yo inserto este, sigue siendo 2. La altura no se modificó. ¿Sí se entiende el concepto? A la izquierda de este árbol la altura no se modificó porque la altura máxima de sus nodos sigue siendo 2. Si yo cuento de aquí hacia la izquierda 0, 1 y 2. Si me voy por el otro camino, 0, 1 y 2. A pesar de que este se insertó, este factor de equilibrio no cambia porque la altura a la izquierda no se modificó. Si llega un nodo y salta un nivel, que es lo que pasa con el 3, el 3 ya añade un nuevo nivel. Entonces, esta no se modifica porque este nodo no afecta a este, pero sí afecta a este. Aquí sería menos 1, 0, menos 1, menos 1. Afecta a este. ¿Por qué? Porque 2 menos 1, ¿cuánto da? 1, profe. 1. Pero claro, ¿por qué es 1? Porque la altura de aquí es 0, 1 y 2. Y aquí tengo lo que yo les decía ahorita, el número de nodos máximo. El número de nodos máximo aquí es 2, el número máximo de nodos aquí es 1.
Ahora, cuando recalculamos aquí sigue siendo 1, pero ahora, ¿cuál es el número máximo de nodos? 3. Exacto, 0, 1, 2 y 3. Es decir, Que la la re- altura izquierda es de 3, la altura derecha es de 1. 1 menos 3 da menos 2 y se formó esta figura, es decir, se desbalanceó. ¿Claro? ¿O rebobinamos? Rebobinar un poquito, profe. Y profe, Aquí. Bueno, aquí es hasta ahí. Hasta aquí estábamos bien. 1 menos 2 menos 1. La confusión fue cuando llegó Cambió 1 menos 1, 0. Pero no cambia, chicos. Si yo cuento la altura a la izquierda de acá, ¿cuánto es? 2, profe, 2. Y la Y al altura a otro la lado también es derecha, 2. no. 1. 1, 1. No. 0, 1. No hay más nodos hacia acá. Recuerden, 0, 1, 2 hacia la izquierda o 0, 1, 2 hacia la derecha, 0, 1. 1 menos 2 menos 1. Por eso se acuerdan que les insistí tanto en que tenían que tener claro el concepto de altura. La altura de este nodo hacia la izquierda en este momento es 2. ¿Esté o no esté el nodo? Porque si está así, cuento 0, 1, 2. Si está así, cuento 0, 1, 2, 0, 1, 2. El máximo es 2. Cuando llega 0 1, 2. menos 1. Este es 0 porque no, mentira, no ha cambiado. Este es 1 porque es 2 menos 1, 1. Ahora, ¿cuál es la altura máxima de la raíz, señores? 3. ¿Y cuál es la altura hacia la derecha de la raíz? Hacia la derecha, 1. Y 1 menos 3, 1, 2. menos 2, se desbalanceó el árbol. ¿Todavía nada? Digan la verdad, chicos. No continuemos si de verdad todavía no entienden. No, Inge, no. Profe, pues la verdad yo no estoy entendiendo, todavía no entiendo entonces la diferencia entre profundidad y altura. Si soy honesto. No me ¿Por digan qué? eso. Porque en No, la clase pasada vimos con respecto a que la altura se definía de arriba hacia abajo tal cual, pero llegaba hasta la hoja. Que no llega hasta la hoja, sino hasta el nodo. Y yo entendí lo Profe, tal cual. contrario, que la altura se definía de la hoja hacia la raíz y la profundidad desde la raíz hasta la hoja. En Es serio, hasta el nodo, chicos. ¿no? Es desde la raíz hasta el nodo, profe. De verdad, chicos. Pues, todos son no. Me dejan desconcertado. O sea, en la sesión pasada nos dedicamos única y exclusivamente el espacio a profundidad y altura. Y dijimos que para el árbol era lo mismo. Pero
que si hablamos de la altura de un nodo y la profundidad de un nodo, ahí sí varía. ¿Cómo se calcula la profundidad de un nodo, chicos? Denme la definición de profundidad. De profundidad es de abajo hacia De arriba arriba para abajo. hasta el nodo. No, esa no es la definición exacta. Es por niveles. El primer nivel arranca desde la raíz. El segundo nivel es ¿cómo se dice? El nodo que le sigue. Ujú. El tercer nivel es el que le sigue y pues ahí sí tiene más. Y el último nivel sería la hoja. Nivel. Pero arrancando el nivel no como 1, sino como 0. Escuchen, Como escuchen, cero. escuchen, 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 escuchen. Nivel 0, nivel 1, nivel 2. Claro, nivel. Sí, señor. Señor, cuando el nivel es profundidad. Altura, Profesor, Es- disculpe. Ingeniero, altura, desde el nodo hasta la última hoja. Mejor de este lado. Desde el nodo hasta la última hoja. ¿Cuál es la altura de este nodo? 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué no es 0, 1 y 2? Porque es desde el nodo hasta la última hoja. Esa es la altura de este nodo. Como es la raíz y es la más grande, se dice que esa es la altura del árbol. ¿Cuál es la profundidad de este nodo? 0. ¿Cuál es la profundidad de este nodo? 1. ¿Cuál es la altura de este nodo? 2. ¿Por qué? 1. La altura de este nodo es 0, 1 y 2. Contamos el camino más largo desde el nodo hasta la última hoja. Claro el concepto de altura. La altura se mide desde el nodo hasta la última hoja y ya creo que perdí la cuenta de todas las veces que lo he dicho. La altura se mide desde el nodo hasta la última hoja. Si yo les digo aquí cuál es la altura hacia la derecha, ¿cuál 2. es la altura? 3. 2. 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la altura hacia la izquierda? 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2 es la máxima altura. Si aquí hubiera un nodo, la altura sería 3. ¿Por qué, profe? Porque es la altura o el camino más largo desde el nodo hasta la hoja. 0, 1, 2 y 3. Pregunto por enésima vez. ¿Quedó claro el concepto de altura y la diferencia con profundidad? Sí, señor. Ahora sí. Volvemos aquí. La definición dice, el factor de equilibrio de un nodo es la altura de su árbol derecho menos su árbol izquierdo. Si aquí la altura es 1, ¿cuánto es la altura hacia la izquierda de este nodo? 2. 2. 1 menos 2.
-1. -1. Si llega a este nodo, ¿cuál es la altura máxima a la izquierda de este nodo? 2. 2. Claro, ¿por qué no se modifica la altura a pesar de que llegó este nodo? Sí, señor. Ahora señor. sí, listo. Recalculamos, ahora llega este. ¿Cuál es la altura a la derecha de este nodo? 1. ¿Cuál es la altura a la izquierda de este nodo? 3. 2. 3. ¿Quién dijo 2? ¿Quién dijo 2? No, no lo voy a regañar, no se preocupe, sino quiero saber por qué dijo 2. Yo, No. profe, qué pena, no había visto el no, qué pena. Ok. Es 3 porque ahora el camino más largo desde este nodo hasta la hoja es 0, 1, 2 y 3. Si yo resto 1 menos 3, bueno, aquí también cambió porque ahora es 2 menos 1 da 1. 1 menos 3. Menos Menos 2. 2. Voy a activar el chat porque veo que me están escribiendo y no estoy viendo qué me escriben. Entonces, se presentó este caso. Cuando se forma esta figura, se da una o se hace una doble rotación. Hacemos lo mismo o algo parecido a lo que hicimos con la rotación simple. Como los nodos que están afectados o que vamos a girar son estos, en teoría, ya van a ver por qué les digo en teoría, este y este no se ven afectados. Por lo tanto, bueno, ese es los movimientos, pero no se los voy a explicar así porque sé que los voy a enredar. Falta el 3. Como yo solo voy a girar esta figurita de aquí, es decir, esta misma figura, si ustedes ven, la que se desbalancea es la A, en este caso la A sería el 5. Este nodo y este nodo los dejo acá. Solamente voy a trabajar con estos 3 nodos, el 5, el 2 y el 4. ¿Qué me dice la teoría? Que yo debo girar hacia la izquierda y luego a la derecha, porque son 2 giros. Vamos a hacer el primer giro. El primer giro me dice, aquí cambia un poquito la teoría, cuando estaba así a lo largo y se insertaba el de aquí, este no se movía y se giraba el de acá. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Acá, este no se toca y se giran o cambian de posición estos dos. Uy, profe, no entendí. Queda algo así. ¿Entendieron o se perdieron? Estaba así. Este no se toca. En el caso anterior no se tocaba el de acá. Aquí, este se deja quieto y se giran estos dos si es esta figura. Hago la aclaración. Si es esta figura, se giran estos dos. Lo que hago es que subo el 4 y bajo el 2. ¿Qué es lo que dicen estas flechitas? Que el 4 pasa a ser hijo de 5 y que el 2 pasa a ser hijo del 4. Es decir, el 4 pasa a ser hijo del 5, el 2 pasa a ser hijo del 4. ¿Se entendió el giro o rebobino? No, profe, ya no lo entendí. Mejor rebobinarlo porque no. Es como si fuera un reorden de números, profe. Estamos aquí. Profe, Dígame.
Es como si fuera un ordenamiento de números. Sí, algo así. Cuando giramos a la izquierda, estos dos números, imaginemos que tenemos esas dos figuritas en la mano. Si yo las tengo así y yo las giro así, ¿cómo queda? Si yo tengo el 4 aquí y tengo el 2 aquí, ¿están viendo mis manos en la cámara? ¿Las dos se ven? Sí, profe. Este es el 4, este es el 2. Me dice que el giro es hacia la izquierda. Yo hago esto. El 4 ahora me queda aquí y el 2 me queda aquí. Es exactamente lo que hice aquí. El 4 me quedó aquí y el 2 me quedó aquí. ¿Más claro ahora? Chicos. Sí, profe, ya ahora sí lo entendí. O sea que el 1 pasaría a ser hijo del 2. Eso es lo que ahora vamos a continuar. Lo mismo, hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Ahora hicimos el primer giro. Entonces lo colocamos acá. El 6 sigue siendo hijo del 5. El 4 queda sin hijos. Y el 3 pasa a ser hijo ahora del 2. Porque el 3 no queda siendo hijo del 4 si alguien deduce y me dice. Pues yo lo tomaría como que el 3 es menor y a la derecha el hijo derecho de 4 tiene que ser mayor, ¿no? Exacto, Alejandra. Hoy sí lo dije bien. ¿Sí? ¿Es Alejandra? Sí, profe, hoy no es Andrea. Ok, Alejandra. Y Diego también nos dice en el chat, porque por el ordenamiento del árbol binario. Es decir, si yo pongo el 3 aquí, no tiene sentido, porque el árbol binario me dice que los menores no pueden estar a la derecha. Entonces pasa a ser hijo del 2. ¿Por qué no queda de este lado? Porque acá van ¿cuáles? Los menores. Exacto. Pero entonces acabamos de hacer apenas un giro. Nos falta uno. Pero este ya lo conocemos. Es esta figura. Entonces, tenemos esto. Y nos falta ahora el otro giro. Que el otro giro ya lo conocemos, que es hacer esto. En el anterior, este quedaba quieto. Uy, perdón. Este quedaba quieto y girábamos este, ¿cierto? Y decíamos, en el simple, el que queda quieto es este y giramos el otro. Entonces aquí, el que queda quieto es este y giramos estos dos. ¿Claro? ¿O se perdieron? Profe, ¿puedes hacer el giro para entender cómo queda? Así. Ah, ok. ¿Sí recuerdan la teoría del giro cuando estaba así? Este se quedaba quieto y bajaba este. Como este, en este caso, tiene un hijo, baja con el hijo. Si aquí no fuera solo este hijo, sino que hubiera otro grupo de sus árboles acá, baja el 5 con todo el grupo de sus árboles que hay acá. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. O sea, ahí hicimos una rotación simple. Exacto. La rotación doble es dos rotaciones. Una rotación, se puede decir que dos rotaciones simples, por decirlo de esa forma. No, no, pero la otra no fue simple, profe. No fue tan simple, pero esta sí. Esta sí es simple. Ya. Entonces, dígame. La hoja, bueno, el hijo del 2 es un 7 o es mi imaginación. Es un 1, es un 1, es un, aquí es 1. Ah, es 1. vale. O sea, sí está 7, pero no, aquí es un 1. De acuerdo. Ya,
Ahí. Entonces, así queda el árbol final, que es este mismo, sino que ya lo corregí, aquí está uno. Aquí todavía tienen los factores de equilibrio como estaban acá, porque los factores de equilibrio, bueno, esa es otra aclaración, los factores de equilibrio se vuelven a recalcular cuando ya hacemos los dos giros. Como yo aquí apenas hice un solo giro y quedó así, por eso no les mencioné en ningún momento que vamos a recalcular nuevamente los factores de equilibrio, no. Hago el giro, lo ubico y hago el otro giro y ahora sí empiezo a recalcular. Cuando empiezo a recalcular, tengo que hay uno por acá, me da 0. ¿Cuál es la altura hacia la derecha de este nodo? 2, profe. 2, profe. Y hacia la izquierda, También. por lo tanto, su factor de equilibrio es 2 menos 2, 0. El de este es 1 menos 0, 1. Y esa es la rotación doble izquierda. Ahora vamos a ver el opuesto. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Cuando llegue al 5, su factor de equilibrio es 0. Cuando llega al 3, su factor de equilibrio es 0, pero cambia el factor de equilibrio de el 5. Cuando llega al 10, su factor de equilibrio es 0, pero el factor de equilibrio del 5 cambia porque 1 menos 1, 0. Cuando llega al 7, su factor de equilibrio es 0 por ser hoja, cambia el factor de equilibrio de 10 y cambia el factor de equilibrio de 5. ¿Por qué el factor de equilibrio de 5 es 1? Porque 2 menos 1, profe. Más específico, porque el subárbol derecho es 2, o la altura del subárbol derecho es 2 y la altura del subárbol izquierdo es 1. 2 menos 1. Llega el 12. Como esa hoja es 0, cambia el del 10. ¿Por qué no cambió el del 5? Porque es la misma altura. Exacto. Llega el 6. Su factor de equilibrio es 0 porque es hoja. Cambia el de este porque 0 menos 1, menos 1. Cambia el de este porque 1 menos 2, menos 1. Y cambia el de la raíz porque es 3 menos 1. perfecto. Aquí se desbalanceó nuevamente el 5. O sea, esta figura. Hacemos lo mismo. Como yo solamente voy a interactuar con estos 3, aparto estos 3 nodos para ahora organizar nuevamente el árbol. Algo más o menos así. Los aparté. Y voy a trabajar solamente con este. Ahora aquí el giro. ¿Cómo se imaginan ustedes que es el giro aquí? Es decir, lo tengo, aquí tengo el 7 y aquí tengo el 10. ¿Cómo sería el giro? Quedaría el 7 donde está el 10 y el 10 a la derecha del 7. Exacto, sería así. Un giro hacia la derecha. O lo que es lo mismo, lo que dijo Alejandra, sube el 7 y el 10 queda a la izquierda, a la derecha del
del 7. El 10 queda a la derecha del 7. Y volvemos a colocar el árbol en su sitio. Es decir, quedaría el 5 aquí, el 5 con su hijo 3, el 7 ahora con su hijo 6 y el 10 ahora con su hijo 12. Acabamos de hacer solo un giro. Por lo tanto, todavía no voy a recalcular factor de equilibrio. Ahora estamos en este árbol. Me falta hacer la rotación simple. ¿Cómo se imaginan que sería la rotación simple ahora estando de este lado? Así como está el árbol. Les voy a ayudar. 7 sube a la raíz a 5, ¿no? ¿Se perdieron? Nos devolvemos. 7, 10, 12. ¿Por qué 7, 10, 12 lo he hecho hacia acá? Porque ni el 12 ni el 10 los voy a mover. Y el 7 va a ser mi punto de giro. El giro sería hacia acá. Acuérdense de la figura cuando estaba así. Acuérdense que los nodos con los que estamos trabajando son estos. El 5, el 7 y el 10. Miren aquí. El 5, el 7 y el 10. El 5, el 7 y el 10. Es decir, este es el que tenemos que volver a girar. Estos dos nodos no se van a mover. Este es mi punto de ancla y este es mi punto de giro. El 12, el 10 y el 7. Cuando yo giro, es decir, bajo el 5, pasa algo parecido que pasó en el anterior. Si yo pongo el 5 aquí, es decir, el 5 está hacia allá, cuando lo bajo, el 5 baja con su hijo y me queda en el aire el 6. El 6 queda en el aire porque era hijo de 7, pero 7 ya tiene su hijo izquierdo y hijo derecho. ¿Dónde ubico el 6? A la derecha del 5. Y ya hice los dos giros. ¿Se entendió o se perdieron? Silencio en el auditorio. ¿Podemos hacer otro? Estábamos aquí. Dijimos que estos 13 y 12, 13 y 12 no los íbamos a tocar porque solamente nos íbamos a enfocar en el 5, el 10 y el 7. Cuando giramos, queda así. Este mismo árbol lo ubico ahora con los nodos que no toqué y me quedó esto, que es esto mismo que está acá. Como los nodos que estoy manipulando, si lo queremos decir de esa forma, son el 5, el 7 y el 10. El giro, cuando es esta figura, me dice que mi punto de ancla es este y giro sobre el padre de mi punto de ancla. Si este es mi punto de ancla y este es mi padre y yo giro, quiere decir que bajo el 5. Cuando yo bajo el 5, baja el 3. Y me queda el 6 flotando, si lo queremos decir de esa forma. ¿Dónde ubico el 6? A la derecha del 5. ¿Por qué? Porque no lo puedo ubicar a la izquierda porque no es mayor. Por lo tanto, por descarte, si lo queremos decir de esa forma, debe quedar aquí porque ya no puede ser hijo de 7 porque se pierde la propiedad de binario
Y como el 6 es mayor que el 5, queda a la derecha. ¿Claro? Sí, profe. Listo. Entonces, el árbol resultante sería este. Para que no se pierdan, es este mismo, sino que acá lo pongo solito. Ya con los factores de equilibrio recalculados, porque ya hice los dos giros. Mientras no haga los dos giros, no recalculo factor de equilibrio. Ahora el factor de equilibrio sería 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1 y 0. Y ya vimos los 4 casos de rotación. Ahora, eso es cuando se inserta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se elimina. La eliminación de un nodo es similar al borrado en el árbol binario de búsqueda. Luego de realizar el borrado, se debe actualizar la altura de los nodos desde el nodo en cuestión hasta la raíz, dado que puede destruirse la propiedad de balanceo y es necesario rebalancear el árbol. En la eliminación no es tan complicado, no se preocupe. Tenemos este árbol y vamos a decir, ahí se los puse con los factores de equilibrio, con los hijos, con la altura izquierda y derecha para que no nos perdamos. Perdón. Entonces, dado este árbol que está equilibrado, nos dicen eliminar el nodo 13. Es decir, este nodo. ¿Qué pasa cuando se elimina ese nodo? En este caso, recuerden los 3 casos de eliminación en árboles binarios de búsqueda. Cuando es una hoja, cuando es un... ¿Qué más? Los 3 casos de eliminación en árboles binarios. Chicos, lo hicieron ayer en el parcial. Cuando es una hoja, cuando tiene un solo hijo y cuando tiene 2 hijos. No. Los 3 casos son cuando es una hoja, cuando tiene un solo hijo y cuando tiene 2 hijos. Cuando tiene 2 hijos, usamos sucesor o predecesor. Pero los 3 casos de eliminación son hoja, un solo hijo y 2 hijos. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a eliminar una hoja, pero es exactamente lo mismo cuando se elimina un nodo que tiene un hijo o cuando tiene 2 hijos, es lo mismo. Cuando eliminamos el 13, el árbol se desbalancea. Esta parte de acá queda igual, la que se desbalancea es esta. ¿Se les hace parecida o conocida a algo? Es decir, queda así. ¿Qué hay que hacer? Chicos, lo acabamos de hacer. Exactamente. Como lo dice Diego en el chat. Como este es el desbalanceado. ¿Por qué es el desbalanceado, profe? Porque si yo calculo, aquí sería 0, 1, 2, y aquí ya no hay nada. 2 menos 0, 2. Cuando es esta figura, ¿qué tengo que hacer? Girar hacia acá. O sea, este árbol queda exactamente igual. Y este árbol queda así.
como ya giré, porque es un giro simple, porque es esta figura, que es la derecha, ya quedó equilibrado el árbol. Profe, ¿qué pasa si elimino la raíz? Exactamente lo mismo. Cuando se elimina la raíz hay que hacerlo con el predecesor o el sucesor. Si es el predecesor, es el menor de los... ¿De cuáles? De los El mayores. mayor de los menores. Eso, es que quería que me corrigieran. El mayor de los menores. Si voy a eliminar el 12, tendría que ser el 7 el que sube. Cuando sube el 7, se desbalancea este. O sea que tengo que girarlo hacia acá para que se vuelva a balancear. Miren que a pesar de que eliminé fue el 12, o el que me pidieron eliminar fue el 12, como subió el 7, se desbalancea de acá. Es decir, cada vez que yo elimino o inserto, tengo que calcular para ver que se me desbalancea. Esa es la conclusión. Cada vez que yo inserto o elimino, debo recalcular las alturas izquierdas y derechas para ver en qué factor de equilibrio se me desbalanceó. La teoría de árboles nos dice que se leen o ¿cómo se dice? Se recorren, no, porque sí se puede recorrer de otra forma, pero siempre se analizan desde lo que queremos decir, de izquierda a derecha. Esa es la forma de leer los árboles. Hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, chicos, de esa forma, terminamos con la teoría de árboles. Y ahora vamos a la parte de la revisión del parcial. Entonces, la profundización ya la hicimos. Ahora vamos a la retroalimentación del parcial de ayer. ¿Cómo creen que les fue? Bien, profe. Esa es la actitud.